Hola, bienvenidos al curso introductorio al psicodiagnóstico. En esta oportunidad charlaremos un poco acerca del test de Bender. El test de Bender es un test muy importante. Su lugar dentro de la batería es aproximadamente en la mitad, es decir, luego de administrados los gráficos. Básicamente una batería esencial se compone del HTP, la persona bajo la lluvia, luego vendría el Bender, por eso decíamos a mitad de la batería. Luego podemos completar con el cuestionario desiderativo. Con esto tendríamos una batería básica y confiable. Ahora, por supuesto, hay muchísimos test, la verdad son cientos de test. Lo importante es que esos otros test podamos incorporarlos para ampliar información, para enriquecer, para corroborar una hipótesis, pero digamos que con esta batería uno ya tendría una batería confiable como para poder observar núcleos básicos y si existe alguna psicopatología en la persona. El Bender justamente cubre dos, siempre tratamos de destacar el valor general y el valor particular. El valor general es un test proyectivo, aunque muchos por ahí no lo toman como un test proyectivo, sino solamente para descartar indicadores de organicidad o de psicopatología como una psicosis, algún trastorno adictivo, alguna epilepsia. Pero además de todo eso nos brinda una información muy completa sobre otros aspectos de la personalidad. Cuando analizamos el Bender, por ejemplo, hay muchos factores que tomamos en cuenta. El factor orden, esto es, por ejemplo, cómo van en forma secuencial colocándose por el sujeto las figuras en la página. La consigna es importante que la administremos correctamente. El Bender por ahí es uno de los que tiene una consigna un poquitín más elaborada dentro de los test gráficos que hemos estado comentando. El test del árbol es simplemente decir que dibuje un árbol, idem con la casa. Pero en el caso del Bender la consigna es la siguiente. Le decimos al evaluado que bueno, que le vamos a ir mostrando una serie de figuras, tarjetas, láminas, como el evaluador lo requiera, porque también siempre tenemos que adaptar, tratar de respetar la consigna fidedignamente, pero también adaptar el vocabulario al nivel de la persona que estamos evaluando, y también a veces en función de las características culturales. Entonces, bueno, en función de esto decimos, bueno, que ahora le vamos a ir mostrando una serie de tarjetas o figuras que deberá copiar lo más parecido de la mejor manera que pueda. Para darle, digamos, la hoja, le damos dos hojas, a diferencia de otros test que hemos estado trabajando en donde solamente damos una. Damos dos hojas juntas, aunque no decimos le voy a dar dos hojas, pero sí que la persona visualice que tiene dos hojas. Piensen en que en esas dos hojas hay 4 carillas. Esto evita, por ejemplo, que haya un uso expansivo, aunque quien tenga esa tendencia, más allá de la modalidad de administración que utilicemos, va a querer poner a lo mejor una figura en cada hoja. Siempre acuérdense que al ser proyectivo uno debe dejar que la persona lo realice en función de sus características de personalidad. A diferencia de otros test, entonces les damos dos hojas en forma vertical y lo que tenemos que hacer es colocar cada tarjeta en el ángulo superior izquierdo. Si la persona tiende a manipularla o a tomarla o a modificarla, no decimos nada en el momento, pero en la próxima tarjeta le pedimos que por favor trate de copiarlas en la posición en la que la hemos colocado. Si esta persona vuelve a insistir en modificar esa posición, no decimos nada. Lo importante en este test también es hacer un retest. El retest es una técnica optativa para el evaluador. Particularmente en nuestro criterio la utilizamos siempre. Aunque el dibujo esté perfectamente copiado y que no observemos ningún indicador de psicopatología. ¿Por qué? Porque el retest también nos permite ver la capacidad de autocrítica. Esto es, si la persona si hizo una figura que no semeja tanto en tamaño o en forma o en algún elemento a la figura modelo, puede verla, y con esto también vemos la claridad de su percepción. A veces, por ejemplo, en el caso de algunos cuadros de organicidades, la persona ve correctamente la figura, pero no puede reproducirla por esa misma organicidad subyacente. En el caso entonces en el retest la persona volverá a dibujar de la misma forma. Y también es porque nos va a permitir ver
si una persona, la consigna que damos en el retest es que, bueno, que puede, que una vez que cuál figura le resultó más sencilla, cuál es la que más le costó hacer, y si hay alguna que considera que no le salió tan parecida a la figura que tenía que copiar. En ese caso, le decimos cuál es y bueno, le damos una nueva hoja, que sería la hoja del retest, luego de esta fase de copia, y le dijimos, bueno, ahora le vamos a volver a ir mostrando la tarjeta y colocamos primero una y después otra, en que haya sido 2 o más, para que las vuelva a hacer. Generalmente no se nadie pregunta esto, es simplemente por el hecho de, bueno, ver si puede mejorar su producción o no. Cuando hay organicidad, la producción no va a mejorar y va a reiterarse el mismo indicador. Esto a veces también cuando la persona está muy nerviosa o muy ansiosa y esto impide que copie con tranquilidad, o cuando a veces hay casos de simulación en donde la persona intenta modificar sustancialmente las formas como para dar a entender una psicopatología subyacente. Esto entonces también nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, decíamos que hay varios factores de análisis. Los factores de análisis en el test proyectivo del Bender son los factores de orden, en donde analizamos, por ejemplo, la posición de la figura A, la relación entre cada una de las figuras, esto si hay espacios cercanos o comprimidos, espaciados o distantes o normales. Para esto hay una forma técnica que va a ser medir cada tamaño de la figura y bueno, ver el ángulo que hay de distancia de una con respecto a otra. Idem también para evaluar el tamaño. Después tenemos dentro del orden el uso del margen, si las figuras están cercanas al margen, como esta que estamos observando, el dibujo B, en donde hay, por ejemplo, las primeras 3 figuras, la A, la 1 y la 2, están muy cercanas al margen. Después podemos observar acá, esto decíamos de espacios comprimidos, cómo entre la 2 y la 3 el espacio tiende a acercarse, igual que con la relación a la figura 4. Una cuestión también a observar en el orden es si hay una tendencia al choque o a la colisión. Cada figura tiene un perímetro y bueno, uno trata de observar si esas figuras tienden a acercarse o ocupar, aunque no la toque, el espacio de la otra. Todo esto tiene un valor psicológico. El orden nos permite analizar la capacidad de organización, de planificación, la modalidad de acercamiento o alejamiento en las relaciones interpersonales, el grado de dependencia y autonomía, el nivel o control de la ansiedad que pueda tener la persona, el grado de adaptabilidad general de su personalidad y adaptabilidad más profunda. Como vemos, es bastante significativo. Después tenemos el tema del tamaño, la semejanza o no que tenga respecto a la figura modelo. Todo esto nos va a dar cuenta de los estados emocionales, la inestabilidad o la labilidad emocional, el grado de expansión o introversión de la personalidad en general. El tercer factor es la forma. Por ejemplo, acá en el dibujo B, la forma 3 está modificada, se pierde casi la figura modelo, que es un ángulo como una flecha. Bueno, como vemos, el test de Bender, obviamente también me faltó aclarar que siempre se analiza diferente de un niño o de un adulto. En este caso estamos hablando de un Bender adulto a partir de los 12 años.